Hola, soy Erlin y en este video vamos a hablar sobre un problema muy común entre los emprendedores. Si tu negocio vende pero no tienes dinero, este es el problema. Si tienes un negocio y alguna vez has pensado, mi negocio vende, pero nunca tengo dinero, no estás solo. Miles de emprendedores viven exactamente la misma situación. Los clientes llegan, las ventas se efectúan, el negocio parece moverse, pero cuando llega el fin del mes, la cuenta bancaria no refleja todo ese movimiento. Y lo más frustrante es que muchas personas creen que el problema es que necesitan vender más, pero la realidad es otra. Muchos negocios no tienen un problema de ventas, tienen un problema mucho más profundo, problemas financieros estructurales. Hoy en este video te voy a explicar exactamente por qué un negocio puede vender bien y aún así quedar sin dinero. Si tienes un negocio o estás empezando uno, entender esto puede evitarte años de errores financieros. Hay una frase que escucho constantemente de emprendedores y dicen, este mes vendí bastante, pero no sé a dónde se fue el dinero. Y ese comentario revela algo súper importante. La mayoría de los emprendedores entienden ventas, pero muy pocos entienden finanzas del negocio. Y cuando no entiendes las finanzas de tu negocio, pasan tres cosas. Primero, trabajas cada vez más. Segundo, el negocio parece crecer, pero tu tranquilidad financiera no mejora. Y tercero, empiezas a sentir que algo no está funcionando, aunque no sabes exactamente qué es. El problema es que el dinero en un negocio no se gestiona solo. Necesita estructura, necesita control, necesita información. Y cuando estas tres cosas faltan, aparece lo que muchos emprendedores llaman el misterio del dinero desaparecido. Pero en realidad no es un misterio, es simplemente falta de comprensión financiera. Uno de los errores más comunes en el mundo del emprendimiento es creer que vender mucho significa ganar mucho. Pero en finanzas hay una diferencia fundamental entre dos conceptos: ventas y rentabilidad. Las ventas representan el dinero que entran por los productos o servicios que ofreces, pero ese dinero no es completamente tuyo, porque de ese dinero todavía deben de salir muchos otros pagos: proveedores, costos de producción, publicidad, comisiones de plataformas, logística, impuestos, salarios. Y cuando inicias a restar todos esos gastos, muchas veces descubres algo que sorprende a muchos emprendedores. La ganancia real es mucho más pequeña de lo que se imaginaba. En términos financieros, la utilidad de un negocio se calcula de la siguiente manera. Utilidad es igual a ingresos menos gastos o menos costos. Esto significa que un negocio puede tener ventas súper altas, pero si sus costos también son altos, la rentabilidad se reduce drásticamente. Por eso muchos negocios que parecen exitosos desde afuera, en realidad están funcionando con márgenes muy pequeños. Y cuando el margen es pequeño, cualquier cambio en el mercado puede afectar seriamente la estabilidad del negocio. Ahora vamos a hablar de otro concepto que causa mucha confusión en los negocios: la diferencia entre la utilidad y el flujo de caja. La utilidad es lo que queda después de restar los gastos y de restar los costos de los ingresos. Pero el flujo de caja se refiere al movimiento real del dinero dentro de un negocio. Y aquí es donde aparece uno de los problemas más comunes. Imagina que tu negocio vende un servicio hoy, pero el cliente paga en 30 días. En los números contables, esa venta ya aparece como un ingreso, pero en tu cuenta bancaria todavía no hay dinero. Mientras tanto, el negocio tiene que pagar proveedores, gastos operativos, salarios, servicio, publicidad. Esto genera una situación muy común en los negocios. Hay utilidad en papel, pero no hay dinero disponible. Y cuando eso sucede repetidamente, el negocio inicia a experimentar problemas de liquidez. Por esto, muchos negocios que parecen rentables terminan enfrentados en crisis financieras.
no porque no generen ganancias, sino porque el dinero no llega en el momento en el que se necesita. Otro problema extremadamente común en los negocios pequeños o en los pequeños emprendimientos es la falta de estructura financiera. Muchos negocios empiezan de una manera muy informal. Una sola cuenta bancaria, todos los ingresos entrando al mismo lugar, todos los gastos salen del mismo lugar, dinero del negocio mezclado con dinero personal, pagos sin registros claros. Al principio esto puede parecer manejable, pero a medida que el negocio crece, el desorden financiero también crece. Y llega un momento en el que el emprendedor ya no tiene claridad sobre tres cosas fundamentales. ¿Cuánto dinero realmente está ingresando al negocio? ¿Cuánto dinero se está gastando? ¿Y cuánto dinero está quedando como ganancia real de la empresa? Y sin esta claridad, dirigir un negocio se vuelve extremadamente difícil. Es como intentar conducir un automóvil con los ojos cerrados. Puedes avanzar durante un tiempo, quizás, pero eventualmente vas a perder el control. Otro factor que explica por qué muchos negocios venden, pero no tienen dinero, son los costos invisibles. Estos son gastos que individualmente parecen pequeños, pero que acumulados pueden representar una cantidad significativa de dinero. Por ejemplo, suscripciones a herramientas digitales, aplicaciones de trabajo, comisiones de plataformas, costos de procesamiento de pagos, publicidad, servicios tecnológicos, software, almacenamiento, envíos, papelería. En fin, cada uno de estos gastos pueden parecer pequeños por separado, pero cuando los sumas todos al final del mes, pueden consumir una parte importante de los ingresos del negocio. Y lo más complicado es que muchas veces estos gastos pasan desapercibidos porque se pagan automáticamente. Por eso es fundamental revisar periódicamente todos los gastos operativos de un negocio. Muchas empresas descubren que pueden mejorar su rentabilidad simplemente eliminando gastos innecesarios. Un negocio saludable necesita control financiero, pero muchos emprendedores revisan sus números solamente cuando hay problemas y cuando el dinero empieza a faltar, cuando aparece una deuda o cuando algo definitivamente ya salió mal. Pero los negocios sólidos funcionan de otra manera. Hacen todo lo contrario. Revisan sus números constantemente, analizan sus ingresos, analizan sus gastos, calculan sus márgenes y toman decisiones basadas en esa información. Porque los números cuentan una historia, te dicen que está funcionando, te dicen que definitivamente no está funcionando, te permiten tomar decisiones con mayor claridad. Sin números, las decisiones empresariales se vuelven simplemente suposiciones. Cuando un negocio no tiene información financiera clara, ocurre algo muy peligroso. Las decisiones empiezan a tomarse basándose únicamente en intuición. Y la intuición puede ser algo útil en algunos aspectos del negocio, pero en finanzas depender solamente de la intuición es un tema muy arriesgado. Decisiones como cuánto invertir en publicidad, cuándo contratar personal, cuándo gastar en herramientas, cuánto cobrar por un producto. Todas estas decisiones deberían basarse en datos financieros. Cuando no existen esos datos, el negocio empieza a operar en un entorno de incertidumbre. Y la incertidumbre financiera es una de las principales razones por las que muchos emprendedores fracasan. Si tu negocio vende, pero no tiene dinero, probablemente el problema no son las ventas. El problema suele estar en la forma en la que el negocio gestiona su dinero. Entender conceptos como rentabilidad, flujo de caja, estructura financiera, control de costos y análisis de datos no es algo opcional para un emprendedor, es una habilidad fundamental para construir un negocio sostenible. Los negocios que sobreviven a largo plazo no son necesariamente los que más venden, son los que entienden mejor sus números, porque cuando entiendes tus números puedes tomar decisiones más inteligentes y cuando tomas mejores decisiones el negocio crece de forma más estable. Eso es todo por hoy.
Espero que les haya gustado y les haya sido útil esta información y nos vemos en un próximo video.